Buenos días, ¿cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Seguros? No lo oigo convencido. Sí, a veces pasa que nuestra boca quiere decir y confesar y ser honesto y decir, sabe, pastor, estamos luchando. Pero tenemos que guardar las apariencias y tenemos que decir, estamos bien. Pero no se preocupen, a veces tenemos semanas muy difíciles, semanas complicadas, y lo único que tenemos que decir, sabe, ha sido duro, pero mi esperanza y mi confianza no está en mi capacidad, en mi fuerza, está esperanzada y anclada en lo que Cristo es. Amén. Entonces, lo que tiene que recordar hoy es que cada uno de nosotros puede voltearse a ver a la persona que está a la par. Mírese, estas personas tienen ideales, tienen metas, proyectos, planes. Y posiblemente muchos de ellos no van a llegar a concretarse. Y van a desanimarse, y van a sentirse derrotados. Pero el propósito de hoy, el mensaje es recordar que hay un solo propósito por el cual fuimos llamados, que está sobre nuestros planes, nuestras decisiones, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestra vida, incluso nuestros fracasos, decepciones, desánimo. Y adivinen qué es, ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Así que cuando pienso en la imagen de Cristo, en su belleza, en su gloria, en su poder, yo puedo decir, me falta mucho. Y gloria a Dios, porque no depende de tu fuerza, ni tu capacidad, ni tu habilidad, depende del poder de Dios. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios que tenemos este privilegio de estar acá, abrir su palabra, escuchar lo que Dios quiere enseñarnos, instruirnos, moldearnos, quitar todos aquellos pensamientos que están en nuestra mente que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra condición pecaminosa, pero tenemos que ser honestos. Somos bendecidos por el hecho de escuchar su palabra. Amén. Quiero animarle a poder leer su palabra, a leer el texto, pero antes animar a orar con sinceridad en su corazón. Si hay algo que tienes que decirle a Dios, Señor, ayúdame a crecer en esta área, yo te quiero pedir que lo hagas mientras yo estoy orando para que sea la voz de Dios que hable hoy. Amén. Señor, gracias, Señor, porque somos bendecidos, Señor. Y posiblemente muchos aquí, Señor, están pasando necesidades. Muchos aquí están bajo persecución. Tal vez muchos de aquí están hoy, Señor, como pidiendo un socorro, un auxilio, Señor. Y realmente, Señor, yo soy incompetente, Señor, en poder dar algo, Señor, que no venga de ti, Señor. Yo puedo dar un consejo humano, Señor, que esté lleno de capacidad, fuerza humana, Señor. Pero realmente lo que necesitamos, Señor, es depender en tu poder y tu gloria. Señor, yo te pido por la iglesia, Señor, para que ame tus caminos más que sus propios caminos. Para que ame tus preceptos, tu ley, tu palabra como miel, Señor. Como el Salmo 119 nos enseña, Señor. Señor, que podamos vivir conforme a tus estatutos, no nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, nuestro corazón es perverso, tiene una inclinación, Señor, bastante poderosa hacia el pecado, Señor. Pero también, Señor, reconocemos tu misericordia es nueva hoy, Señor. No merecemos estar aquí, no merecemos el hotel, no merecemos el aire, la silla, Señor. No merecemos tenernos como iglesia, no merecemos tener tu Espíritu Santo, no merecemos la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Somos inmerecedores de todo, Señor. Aun cuando no lo merecemos, Señor, en tu misericordia nos has dado la oportunidad de crecer en ti, conocerte a ti por medio de tu palabra. Y oramos por eso, Señor. Hay tantos pecados y maldad en mi corazón, Señor. Pensamientos, Señor, que vienen a mi mente, Señor, que no son de ti, Señor. Desánimo, Señor, que viene del mundo, Señor. Pero Dios, ayúdanos a recordar que nuestra competencia se encuentra en ti. Que nuestra dependencia está en ti. Que no somos lo que el mundo dice que somos, somos lo que tú dices que somos. Y Dios, ¿dónde encontramos el sustento, la fuerza para nuestro diario vivir? En tu palabra. Así que cada día, Señor, danos el coraje, la convicción de regresar a tu palabra antes de regresar a cualquier pensamiento, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti. Confesamos, Señor, que somos débiles. Y ese debe ser
la definición más gloriosa para nosotros. Somos débiles. Pero sabes, gracias Señor, porque tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Entre más débiles, Señor, reconocemos que somos, Señor. Estamos dando más privilegios, Señor, de crecer en ti. No menos, pero más. Así que Dios, quita, Señor, cualquier mentira en nuestros corazones de pensar de que la debilidad es mala. Tenemos que crecer en ti, Señor, y no quedar conformes, Señor, con lo que somos. No quedar, Señor, buscando nido, Señor, o refugio en el pecado y la maldad, Señor. Hemos sido llamados a ser santos. Pero Dios, debemos reconocer cada día en nuestra vida que no depende de nosotros, depende de ti, de tu obra regeneradora en nuestras vidas. Nosotros solo respondemos con pasión, energía, alegría, gozo, trabajando duro para tu gloria, pero respondemos a algo que tú ya hiciste y tú lograste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Amén. Siempre es mejor regresar a orar y depender en Dios, amén, que depender en nuestra propia fuerza y capacidad e inteligencia. Y tal vez ustedes dicen siempre, pueden bajarle un poquito, siempre mencionamos estas cosas de acerca de la habilidad, la competencia, la inteligencia, la dependencia, pero podemos verlo desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, pecaron el pecado de omisión y pecado de comisión. Entonces, nosotros mismos hemos heredado eso en nuestras vidas. Nosotros cometemos pecados de comisión y cometemos pecados de omisión. Y así estamos luchando cada día en nuestra vida. Aparte de eso, tenemos una tendencia natural hacia el pecado. Queremos correr hacia las cosas que dan gloria, fama, honor al hombre. Y su palabra siempre está transformando nuestro corazón. Por eso es necesario leer la palabra de Dios diario. Y no de una manera monótona, sino de una manera sistemática, buscando lo que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere enseñarte, quiere instruirte. Si eres su hijo y has sido redimido por la sangre de Jesucristo, hay una pasión tan grande en Dios como un padre para enseñarte a caminar. Amén. Los que son padres pueden entender mejor esta ilustración. Yo quiero que mis hijos crezcan en el conocimiento de Dios. Quiero que amen a Dios con todo su corazón. Cuando yo oro con Esteban, uno de mis hijos, y oro por su esposa, yo oro por una mujer que ame a Dios sobre todas sus cosas, sobre toda la vida, que ame a Dios. Y cuando oro con mi hija, que no me gusta esta oración, oro por un hombre que ame a Dios más que su papi. Esas son cosas que, sí, no me gusta esa oración, pero la tengo que hacer. Soy honesto. ¿Sí? Va a llegar el día. Ustedes saben, tengo un apodo que me lo puse. No es parte de la prédica, pero yo le dije a mi hija que yo soy el matapríncipe. Entonces, ella sabe eso. Voy a matar a su príncipe. Pero lo que estoy anhelando de mis hijos es que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Igual, yo entendía eso, y decía, a veces soy lento para ir y correr y llevar a mis hijos hasta Cristo, pero Dios no es lento, siempre está enseñándonos, está mostrándonos que el propósito de ser llamados como hijos, tener un Padre tan amoroso, es que siempre nos está conformando a la imagen de Cristo Jesús. Y ese es el gran llamamiento que tenemos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Y en muchos textos dice somos sus amigos, nos hizo sentar, Efesios capítulo 1, hizo sentar a la mesa como sus hijos. Eso es identidad. Muchas veces nuestros desaciertos, nuestras tristezas, a veces sentimos que hemos trabajado un montón y no vemos frutos de nuestro trabajo. A veces andamos desanimados y por eso les preguntaba cómo se sienten y posiblemente su respuesta un poco apagada transmite lo que está en su corazón. Tal vez hay algún desánimo, no sé en qué áreas, hay tantas cosas que puede desanimar al hombre, porque siempre estamos poniendo nuestra mirada en cosas fluctuantes, siempre estamos poniendo nuestra mirada o poniendo nuestro enfoque por las emociones. Estamos débiles en ciertas áreas de identidad y cuando no empezamos a ver resultados en nuestra vida, tenemos la tendencia a sentirnos desanimados, a sentirnos tristes, a sentirnos solos, a sentirnos quemados, sin esperanza. Amén. Así nos hemos sentido muchas veces y posiblemente hoy esté así.
Y lo que quiero, por medio de la palabra de Dios, realmente el deseo de Dios es que podamos entender la fuente, el gozo eterno viene de su llamamiento para nuestras vidas, de entender profundamente a qué fuimos llamados. Aún con todos nuestros errores, aún con todos nuestros fracasos, aún con todas nuestras luchas, Dios tiene un propósito para sus hijos. Y Dios no va a ser detenido. Él es Dios. Posiblemente suframos mucho si tomamos decisiones en nuestra propia fuerza y capacidad. Posiblemente lastimemos a gente que amamos por tomar decisiones que no son amparadas o bajo la sombría de la palabra de Dios, pero eso no significa que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Si has nacido de nuevo, has sido comprado con la sangre de Cristo, tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón, no hay nada que pueda detener el inicio de la obra de Cristo antes de la fundación del mundo hasta el momento que estemos delante de Él en su presencia. El problema muchas veces nosotros estamos buscando por cosas que no tienen valor. Amén. Es la verdad. Tenemos esa gran debilidad. En ese transcurso, en esa lucha de identidad, en esa lucha de convicciones, en esa lucha de carácter, cometemos pecados de omisión, cometemos pecados de comisión. Entonces, ¿cómo sucede esto en la dinámica del diario vivir? A veces omitimos algo, no queremos hablar sobre eso. Sabemos que alguien está cometiendo un pecado en contra de nosotros, está cometiendo un pecado en contra de Dios, pero nosotros decidimos no hablar. Eso se convierte en un pecado de comisión, porque si yo sabiendo la verdad y no puedo llamar a mi hermano y decirle, es necesario arrepentirte de esto, yo estoy, aunque no me estoy involucrando básicamente en actividad, yo estoy sabiendo el pecado, entonces estoy cometiendo un pecado de comisión y omisión, porque no estoy advirtiendo a mi hermano acerca de la verdad. Y muchos cristianos hoy en día siguen pecando en contra de Dios con sus pecados de comisión y omisión. Los pecados de Adán y Eva fueron de omisión y comisión. Omitieron la enseñanza de Dios, la verdad de Dios, y ambos pecaron en contra de Dios. Ambos pecaron en contra de Dios. Adán estaba ahí cuando la serpiente estaba hablando con Eva. Él pudo haber detenido a la serpiente con toda la autoridad de Dios que tenía sobre él. Él pudo haber dicho, no, lo que la serpiente está diciendo es falso, es mentira. Pero muchas veces cometemos pecados de omisión porque estamos cometiendo un pecado de comisión también. Satanás quería sacarle ventaja tal vez a la debilidad de la mujer, pero él pudo haber detenido el suceso. De ahí nacemos nosotros con condiciones pecaminosas, naturalmente enfocados al pecado. Esa es nuestra definición natural. Somos propensos a ir hacia el pecado. No hacia Cristo, sino hacia el pecado. Y si Dios no toca el corazón del hombre para regenerarlo y que el hombre pueda quitar el velo de sus ojos, el hombre no tiene la capacidad espiritual para poder ir en pos de Cristo. Por lo tanto, cuando somos creyentes y estamos aquí conociendo aún en nuestras luchas diarias, somos súper bendecidos. A veces luchamos tanto en nuestra vida, diario vivir, porque dejamos de ver las cosas básicas del Evangelio. Si estamos aquí hoy y hemos sido comprados con la sangre de Cristo, nos hemos arrepentido de nuestra condición pecaminosa, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una gran bendición en nuestras vidas. Porque no se trata de tu fuerza moral, de tu capacidad moral, de tu inteligencia moral, de tu inteligencia intelectual. La palabra de Dios no se puede discernir si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces el hecho que muchas veces entendemos verdades de Dios es una gran bendición. Una bendición que muchas veces no queremos tener. Porque queremos saber todo, queremos tener un estatus espiritual dentro de la iglesia, queremos tener inteligencia sobre nuestros hermanos, pero no aprendemos a deleitarnos en aprender. Porque el Espíritu Santo nos está enseñando. Y es una gran bendición. Amén. Quiero hacer un pequeño repaso. Seguimos en nuestra serie Supremacía de Cristo sobre el sufrimiento. Hoy vamos a ver el supremo llamamiento de Dios. Habíamos estado hablando en capítulo 1 de Colosenses. Voy a invitarlos a que vayan al capítulo 1 y empecemos a recordar un poco lo que hemos estudiado.
hasta hoy, lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado. Dios está soberano sobre todas las cosas, Dios no está fuera de control. Dios es un Dios supremamente soberano, en orden, en control. Nada de lo que ocurre en este mundo pasa más allá de su soberanía y de su capacidad. ¿Ok? Hemos aprendido que tenemos que sufrir por la proclamación del Evangelio. Muchos de nosotros hemos sufrido muchas cosas, pero hemos tomado la decisión de sufrir en vano. Pero Dios nos dice que debemos sufrir por la proclamación del Evangelio. Hemos sido llamados mayordomos para el servicio de la proclamación del Evangelio. Amén. Y muchas veces Dios va a usar el sufrimiento para que nosotros podamos proclamar a Cristo. Y muchas veces desperdiciamos el sufrimiento. Y el ánimo que la palabra de Dios nos da es: sean constantes y persistentes en oración, anímense unos a otros en muchas áreas, partes de la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos seguir proclamando a Cristo. Amén. Y el crucificado. También enseñamos que a través de la persecución, a través del sufrimiento, lo único que tenemos que hacer es vivir con gozo en nuestros corazones, porque tenemos una esperanza segura, ancladas en las promesas de Cristo Jesús y no en nuestras propias promesas. Amén. Hoy llegamos a Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Quiero pedirles que lo leamos juntos. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes pueden seguirme con su vista. Por lo tanto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Si podemos sacar lo central de estos dos versículos, no es Pablo diciendo que trabaja duro, no es Pablo diciendo que proclama el poder o el Evangelio, es Pablo diciendo que él vive así porque actúa bajo el poder de Cristo en él. El poder de la vida cristiana no está en ti, en tu fuerza, en tu capacidad, pero está en Cristo. Entre más dependemos de Cristo, más poder tenemos. Entre más dependemos de Cristo, más confianza en Él tenemos. Entonces el punto central, después de este tiempo de conocer y entender a Dios en la palabra de Dios, es que necesitamos confiar y creer en el poder de Cristo en nuestras vidas. El problema es que muchas veces somos lentos por el desánimo, por la tristeza, por sentirnos agobiados, de no creer profundamente que Dios es poderoso. Y los que somos sus hijos, no es que tenemos superpoderes, pero tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida cristiana en base al carácter, la persona de Cristo. Y de eso se trata este libro. Colosenses no es de otra cosa más que Cristo. Quiero enseñarles un gráfico. Yo iba a enseñárselo la semana pasada, pero pensé que era mejor para este tiempo. Si nosotros leemos todo, Colosenses 24 hasta el 29, yo puedo ver esta dinámica. Yo puse un timón de un barco, porque quiero también que recuerden que uno de los mayores fracasos que uno de los mayores fracasos en la historia fue un barco que se hundió diciendo que Dios no podía hundir este barco. Y fue hundido por un iceberg. ¿Se recuerdan? Lo que quiero que traigan a su idea, uso esto simplemente para que ustedes se recuerden el iceberg que estudiamos hace como 3 semanas, de los pecados ocultos en nuestro corazón y la superficie. Si somos buenos capitanes, vamos a morir tomando nuestro timón. Entonces, si ustedes recuerdan la película Titanic, el capitán murió en la cabina, tomando el timón en sus manos. Entonces, yo no quiero que ustedes mueran su vida cristiana hundidos por un iceberg, porque no pueden ser capaces de reconocer los pecados superficiales, pero no son capaces de reconocer los grandes pecados superficiales. ¿Se recuerdan que ese fue el gran error, minimizar la capacidad del iceberg y rompió el barco y el barco se hundió? Ok, pero quiero que vivan su vida cristiana, y lo que vamos a aprender hoy, aferrados a la verdad de Dios.
Entonces, miro esto, mayordomía y responsabilidad. Dios nos ha dado una mayordomía del Evangelio para predicar el Evangelio. Eso significa cuál es la función, el trabajo que nos ha dado a cada uno de nosotros aquí, sea pastor, diácono, líder de grupo pequeño. ¿Cuál es la responsabilidad? Usted ha sido llamado a ser mayordomo del Evangelio. Eso significa servir. Eso no significa que tiene una posición sobre todos los demás criaturas. Eso significa que tiene una responsabilidad de servir. La semana pasada les decía que cada responsabilidad que Dios nos da o cada privilegio que nos da es una responsabilidad también. Somos servidores. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros mismos, servir nuestras propias ideas, servir nuestros propios proyectos, servir nuestras propias ideales. Dice servir proclamando el Evangelio. Eso es el llamamiento de cada uno de ustedes, proclamar el Evangelio. Cuando ustedes abren su boca, tiene que ser sobre Cristo. Cuando ustedes hablan con otras personas, tiene que ser sobre Cristo. Pregunto, ¿cuáles son el tema central de sus conversaciones con las personas que no conocen a Cristo? Está siguiendo el llamado de Dios para ser un servidor del Evangelio y proclamar el Evangelio. La palabra de Dios dice que vamos a ser perseguidos y sobre todo, ¿por qué? Por proclamar el Evangelio. Por lo tanto, después de proclamación del Evangelio va a venir sufrimiento y persecución. ¿Por qué? Porque estamos proclamando el Evangelio. Pero como nuestra mirada no está en nosotros, como nuestra mirada no está en las circunstancias, está puesta en las riquezas que son en Cristo, hay gozo en Cristo, por las riquezas de la gloria de Cristo, que nos da seguridad en Cristo y nos ayuda a profundizar en el conocimiento de Cristo. Usted ve en el centro de este gráfico, es Cristo. Yo puedo sufrir, pero tiene que ser por Cristo. Yo puedo gozarme por cosas o ser feliz por cosas superficiales, pero el gozo que Dios nos ha llamado a tener es un gozo en Cristo. Yo puedo tener seguridad ahorita en mi trabajo, yo puedo tener seguridad con mi familia, yo puedo tener seguridad con economía, pero Dios nos llamó a tener seguridad en Cristo. Todo lo que ustedes ven ahí radica en el centro principal de la vida, que es Cristo. Cuando yo leo este texto, básicamente la semana antepasada tuve la oportunidad de enseñar este texto a pastores. Y son cosas que yo mismo aprendí en el transcurso de este texto. Yo quiero llevarlos a que miremos detenidamente y rápidamente, porque tenemos un tiempo muy corto, que leamos detenidamente el texto y aprendamos de lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo podría decir que de esta manera, con este texto, yo puedo identificar quién es un verdadero siervo de Dios y quién no es un verdadero siervo de Dios. Cuál es el propósito para los pastores, cuál es el llamado para los pastores. Y mi ánimo para ustedes, queridos hermanos, es que ustedes puedan animar a sus pastores, orar por sus pastores, apreciar el trabajo de sus pastores. No es el centro de esta prédica, pero quiero enseñarles un poco de lo que Dios me ha estado enseñando y mostrando a través de este texto. Vamos a leerlo juntos. Dice, por lo tanto, hablamos. La Nueva Traducción Viviente dice hablamos, pero realmente el texto en original, vamos a poner los textos, las palabras que vamos a estudiar rápidamente para tener una comprensión holística de este texto, es que la palabra es proclamación. La primera palabra, katangelomen, es proclamación, declaración. Entonces, esta palabra en el original lo que significa es una proclamación oficial. Eso significa que nosotros no podemos hablar de cosas que no se nos ha dado para hablar. En este caso se nos ha dado el oficio, el trabajo para proclamar el mensaje de Cristo y nada más. Entonces un pastor no puede venir, tomar la posición en el púlpito, enfrente de la iglesia y empezar a hablar sobre filosofía, ideales personales. Él tiene que hablar ¿qué? La palabra de Dios y punto. Ustedes pueden definir, saber que eso es lo que fuimos llamados a hacer. Y no solamente ustedes pueden decir eso sobre los ministros, pero tienen que decir eso sobre sus propias vidas. Ustedes han sido llamados, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio de Dios. Cuando dice a otros en el texto, por lo tanto hablamos, o sea, proclamamos, declaramos una proclamación oficial del Evangelio a otros, está hablando sobre todas las personas. Otros es la palabra antropón, que significa hombres y mujeres, en el sentido genérico, hombres, refiriéndose a ambos sexos, hombres y mujeres. Lo único que no está incluido aquí en este término son los animales, pero dice que nosotros hemos sido llamados para proclamar el mensaje de Jesucristo a todo hombre. Lo menciona 3 veces. Ese es el trabajo de un ministro, proclamar el mensaje de Jesucristo a todos, y ustedes deberían de serlo.
Entonces, si ustedes leen en su Biblia, por lo tanto, hablamos a otros, dice, de Cristo. Este es el centro del mensaje. Esta es la médula del mensaje. Mi pregunta es, ¿estás hablando de Cristo? Cristo debería ser el centro de tu conversación. Cristo debería ser el centro de tus motivaciones. Cristo debería ser el centro de tu seguridad. Cristo debería ser el centro de cada pensamiento tuyo. Yo sé, fallamos. A veces estamos angustiados por mañana, cómo vamos a hacer. Si hay problemas económicos en nuestras casas, estamos pensando en eso. Pero Dios nos llama a que armemos un refugio en Cristo. Ok, viene la siguiente palabra que se dice advertimos. En la Reina Valera dice amonestamos. Advertimos tiene una connotación negativa, aunque la palabra no es mala, pero lo que dice advertir es la palabra que ven ustedes ahí que dice naututeo. Significa corregir mente y pensamientos. Eso significa que cuando predicamos la palabra de Dios no podemos ser superficiales de saber que hay pecados en la congregación, que hay personas que están en pecado, que no se han arrepentido de sus pecados. La idea es que tenemos que predicar con el fin de que reconozcamos nuestros pecados y llevarnos a arrepentimiento. Por eso no podemos tener una conversación light. Amamos a las personas que se están perdiendo, pero tenemos que tener el peso en nuestros corazones de hablar la verdad. Sí, yo les quiero animar. Muchas veces es complicado decirle a alguien que a lo mejor ustedes no quieren ofender, pero la palabra de Dios siempre va a ofender al pecador. Tenemos que orar para ser simplemente servidores honestos, pero hablar con amor y con verdad. Algo que Dios mismo me ha enseñado a mí. Hablar con amor y con verdad. No puedo negociar simplemente hablar amor y dejar la verdad a un lado. O no puedo irme y hablar simplemente con la verdad y dejar el amor a un lado. Tengo que estar juntos, amor y verdad. Dios nos ha llamado a instruir a la iglesia. Dios nos ha llamado a enseñar en qué áreas la iglesia está en pecado, pero también mostrarles que el camino hacia el arrepentimiento es Cristo. La siguiente palabra, otra vez advertimos a todos y enseñamos. De esta palabra nace la palabra didáctica, didascos. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros amonestamos, instruimos, llevamos a la persona al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios en Cristo, pero también enseñamos. Eso se llama doctrina y práctica. La mejor enseñanza que nosotros podemos dar como creyentes es viviendo el Evangelio. Yo puedo decirles un montón de cosas de cómo tienen que vivir su vida cristiana, pero si yo no lo vivo, ustedes no van a aprender. Mi mayor carta ante ustedes es mi forma práctica del Evangelio en mi diario vivir. Yo les puedo decir, lean su Biblia. Yo les puedo decir todos los domingos que nos veamos. Pero si yo no estoy leyendo la Biblia, perdió el carácter divino y perdió poder divino porque yo no estoy experimentando libertad por medio de la práctica de la doctrina, por medio de la práctica del Evangelio. Entonces no podemos separar la advertencia y la enseñanza. Muchas veces tenemos la mala percepción de ideologías que podemos enseñar porque tenemos conceptos en nuestras mentes, pero no podemos enseñar realmente porque dice que la enseñanza lleva a práctica lo que sabemos. Significa que cuando escuchamos un mensaje de Dios tiene que llevarnos a arrepentimiento, pero también tiene que darnos las pautas prácticas del mensaje de Dios. Una vez más dice enseñando a todos. Con toda la sabiduría, esto me encanta. Quiero que busquen 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Dice con toda la sabiduría. La sabiduría es Sofía. Esa es la palabra original, Sofía. ¿La sabiduría de quién? ¿Tu sabiduría? ¿Tu inteligencia? ¿Tu capacidad? Dice la sabiduría de Dios. ¿Y dónde encontramos la sabiduría de Dios? 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Nos dice qué es la sabiduría de Dios. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Todavía no? Yo tampoco, así que vamos. 1:24. Quiero que lo busquen porque esto realmente es tuani.
Porque a veces pensamos que la sabiduría son cosas que tenemos en la mente, inteligencia, a veces sacamos buenas notas en alguna clase, pensamos que ese tipo de sabiduría es la que Dios está buscando. La sabiduría dice, tenemos que predicar a Cristo, amonestando, instruyendo, enseñando, predicando a Cristo, llevando todo a Cristo, arrepentimiento a Cristo, con toda la sabiduría, y todo es la palabra todo, la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 21, 24 dice, sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios, y después dice, y la sabiduría ¿de quién? De Dios. El centro de tu predicación tiene que ser Cristo. La fuerza de tu predicación tiene que ser Cristo. La capacidad de tu predicación tiene que ser Cristo. Spurgeon decía, si tu predicación no tiene a Cristo, regreses a su casa. No predique. Necesitamos predicar a Cristo. Tanto nosotros como ministros y ustedes como hermanos hemos sido llamados en el mismo bolsón, en la misma categoría, a ser mayordomos y siervos del Evangelio. ¿A proclamar a quién? Cristo. El centro de la vida cristiana es Cristo. Dice, prediquemos y enseñemos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado, pero prediquemos la sabiduría de Dios. Entonces puede decir, pero ¿cómo obtenemos eso? Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? Es Cristo, pero ¿qué hacemos? Realmente no tenemos que hacer nada, simplemente creer con todo nuestro esfuerzo y nuestro corazón, confiar en el carácter y las promesas de Cristo. Eso significa que vamos a vivir una vida piadosa porque estamos siendo guiados por la verdad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice así, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda, ¿qué? Sabiduría y comprensión espiritual. ¿Es posible conocer a Dios? Aún con nuestras mentes finitas, sí es posible. Es posible que prediquemos en sabiduría y verdad lo que Dios nos ha dado, sí es posible, porque Pablo está diciendo que se nos ha dado y se nos va a dar el pleno conocimiento de su voluntad, y es por medio de sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué significan estas dos palabras juntas? Sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría significa que cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos leer la Biblia, entender los principios de la Biblia. Por medio del carácter de Cristo y las promesas del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos leer la verdad de Dios, entender la verdad de Dios, sacar los principios de la verdad de Dios. Eso significa sabiduría. Y después dice comprensión espiritual, aplicar lo que acabamos de aprender. No tenemos excusa para no poder enseñar la sabiduría de Dios. Pero claro, entre menos dependamos de Cristo, ¿qué vamos a enseñar? Filosofías huecas y humanas. Vamos a tener que optar por qué. Mejor prediquemos la teología de la prosperidad, es más fácil. Es más sencillo. Simplemente tengo que decir, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que tengas reales, Dios quiere que tengas un carro mejor que el que andas, no quiere que andes en bus. Y toda la gente en las iglesias de la teología de la prosperidad, la mayoría anda en bus. ¿Cómo salen de su iglesia? ¿Animados en Cristo? No, salen animados en su propia capacidad y fuerza para poder conseguir más dinero. Porque esa es su esperanza, porque esa es su seguridad. Yo le quiero decir algo en amor. Dios no está interesado en que andas montado. Dios está interesado en tu corazón. Que si estás conociéndole a Él profundamente. Esa debería ser la motivación por la que llegamos el domingo. Para escuchar en qué área yo estoy lejos de la verdad. Que Dios venga con su amor y su gracia y me enseñe la verdad. Eso significa que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que estamos escuchando. Pero necesitamos escuchar la verdad de Dios. Cristo y nada más. Yo les animo, hermanos, a que ustedes puedan predicar, proclamar, enseñar a Cristo. Pero eso significa que ustedes tienen que vivir en Cristo. Y Dios les ha dado todo lo que es necesario para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Si han nacido de nuevo, Dios ha puesto el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Eso significa que el Espíritu Santo está clamando, dice aún con ruegos indecibles, Romanos capítulo 8. Cuando ni siquiera sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros. Y el Espíritu Santo, Corintios también dice que si no es por medio del Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios. Y aún así no vamos y corremos a la palabra de Dios. Una vez más, hemos estado envenenados por tanta basura en nuestro corazón. La sabiduría que Dios nos ha dado no es tu sabiduría, no es tu capacidad ni tu inteligencia, es la sabiduría de Dios. Queremos presentarlos. Esta palabra no está ahí, pero es paristemi, para traer cerca o aproximadamente.
Ese es el trabajo de los ministros. Ese es tu trabajo con tu familia. Ese es tu trabajo en el ministerio que Dios te ha dado. Poder mostrar a Cristo en tu vida. Dice, queremos presentarlos a Dios perfectos. Luchamos con esta palabra, porque cada vez que miramos a nuestro pasado, miramos un montón de perfecciones. Miramos ahorita, miramos un montón de perfecciones. Pero el problema es que seguimos pensando en los estándares del mundo. El problema es que seguimos maquinando con pensamiento y sabiduría del mundo. Pero Dios nos hizo perfectos en Cristo. Somos perfectos. Y estamos en el proceso de purificación de nuestra vida. Hemos sido justificados. Eso es un decreto legal. No hay nadie que pueda abolir el decreto de Cristo en la cruz del Calvario diciendo que somos justos. También santificados. Eso significa el proceso de nuestra vida, quitando lo que no sirve, lo que no es de Dios, en su relación con Cristo. Por eso es que trabajo, esta palabra significa copiado. Hace la idea de una persona que es golpeada y que hay tanto cansancio, hay una golpiza, comunica la idea de trabajar duro y con mucho agotamiento físico. Ese debería ser tu trabajo. Deberíamos de aprender y decir, realmente, Señor, no he trabajado así por el ministerio, no he trabajado así por la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, han trabajado por el Evangelio, pero se han sentido golpeados, cansados por el trabajo duro y agotador? Pero una vez más, no depende de tu capacidad ni tu fuerza. Te puedes levantar con mucho gozo al siguiente día, aunque estés golpeado, porque el poder que obra en ti es poderoso. Eso significa que necesitamos reconocer que no hemos trabajado de esa manera. Y lucho, la siguiente palabra es agonizomai, significa en español agonía. Trabajar con tanto esfuerzo, de manera agotadora, pero en agonía. Por eso dice, de eso lucho y trabajo con tanto empeño, arduamente, un esfuerzo insaciable, incansable. Ese debería ser nuestro trabajo proclamando el Evangelio de Jesucristo. El problema es que miramos hacia la dirección equivocada. ¿Estás luchando por ese premio? Así como Pablo dijo, por eso trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder. Significa dinamis. De ahí sacamos la palabra dinamita. ¿Estás luchando en el poder de Cristo o estás luchando en tu fuerza? Puede ser que todos nosotros estemos luchando hoy en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia habilidad. Y Dios quiere que dejes de luchar en ti y empieces a luchar en el poder de Cristo. Amén. Ser maestro de la palabra de Dios es el privilegio más grande que uno puede tener. Como todo gran privilegio, tiene una gran responsabilidad. Si ustedes leen Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, muchos no deberían ser maestros, porque vamos a tener un juicio por cada palabra que decimos. Eso se aplica a los maestros de la palabra, a los pastores, pero también a ustedes. Porque ustedes enseñan a diario en sus trabajos si realmente ustedes están viviendo por Cristo y para Cristo. Dice Santiago una vez más, no deberían de ser maestros, dice. Porque el juicio para los maestros va a ser extremadamente grande. Para mí es un gran privilegio ser pastor, pero también uno de los temores más grandes que tengo en mi vida. Poder decir algo aquí por el cual voy a ser juzgado delante de Dios. Y es un temor, por supuesto. Yo no quiero decir cosas que pueden traer gloria a mí, honra a mí, y Dios va a demandar mis palabras. Por eso ustedes deberían de orar por sus pastores, animar a sus pastores. Yo les quiero dar rápidamente un par de estadísticas sobre pastores, pero también quiero enseñarles la verdad sobre esto. Dicen que el 95% de los pastores son traicionados, acusados falsamente, lastimados por sus amigos.
70% de los pastores lucha con depresión. El 80% se siente desanimado casi todo el tiempo. El 94% de la familia de los pastores sienten el peso de los pastores. Casi el 80% de sus hijos no quieren regresar a la iglesia porque han visto cómo sus padres han sufrido en el ministerio. 78% no tiene amigos cercanos. Estoy hablando sobre los pastores. Y el 90% trabaja entre 55 y 75 horas a la semana. Yo no quiero atraer una mala imagen y percepción. Pero, ¿por qué muchos pastores se desaniman? ¿Por qué muchos pastores caen en depresión? Yo solo tengo una cosa en mente, mis expectativas. Si Pablo me está diciendo que yo tengo que trabajar duro, a estar agotado y cansado, es cierto, yo voy a frustrarme. Pero posiblemente yo estoy poniendo mi mirada en los hombres, pero no en el poder de Cristo que actúa en mí. Eso me enseña dos cosas. Muchos pastores en la iglesia hoy tienen su mirada en la congregación y no en Cristo. Yo les quiero decir, eso no significa que no nos vamos a deprimir, porque muchos de los errores radicales en una iglesia nacen de que el pastor va en una dirección y los miembros van en otra. Por eso tenemos que predicar a Cristo, porque tanto ustedes como yo necesitamos seguir a Cristo. Pero yo les quiero pedir, oren por sus pastores, para que puedan predicar, enseñar, instruir la verdad de Dios, y la verdad en Cristo, y la verdad por medio de Cristo. Hebreos 13:17 dice que obedezcan a sus pastores porque ellos cuidan, dice, el alma. Y además dice algo impresionante, porque tienen que rendir cuentas. Este es un trabajo peligroso. Yo tengo que rendir cuentas a Dios por mis palabras. Pero mi mirada no está en ustedes. Ustedes van a poder irse a la iglesia si no están de acuerdo con lo que se predica aquí. Va a haber tristeza en nuestros corazones como pastores, pero yo estoy en paz con Cristo, que yo prediqué a Cristo. Amén. Entonces, oren por sus pastores. Pero ¿qué hacemos con todo lo que estamos oyendo? El creyente no puede medir su vida por los aciertos y desaciertos, sobre el éxito o el fracaso, sobre la fama o la impopularidad del creyente. El creyente tiene que medir su fuerza y su capacidad en Cristo. Y nada más. Entonces tú no eres mejor que otra persona solo porque tienes mejor condición económica. Y no eres peor si no tienes esa condición económica. Lo que define al creyente es Cristo, no las circunstancias. Tu vida se mide por sobre el estándar más grande que el hombre puede tener. Y ese estándar se llama Cristo. No la sabiduría humana ni la capacidad humana, se llama Cristo. El punto principal de la vida, de crecer, de sufrir, de experimentar tanto dolor en esta tierra, es ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Y ahí tiene que estar puesta mi mirada. Un día voy a ser glorificado, regenerado completamente este cuerpo de carne mortal, y voy a poder ser como Cristo. Puro, sin mancha. Por eso, iglesia, dedícate a conocer a Dios con toda tu vida, con todas tus fuerzas, porque Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo. ¿No les parece el llamamiento más grande y hermoso que podemos tener? Imagínense y piensen en sus fracasos, piensen en sus miedos. Ni siquiera eso va a poder impedir la mano de Dios conformándolo a cada uno de ustedes como su Hijo Jesucristo. Romanos 8, capítulo 28 al 30. Por lo tanto, es necesario cultivar una relación creciente con Dios para que puedas crecer por medio de la instrucción y por medio de la amonestación. Necesitamos crecer en Dios, necesitamos conocer más de Dios, necesitamos amar más a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Yo no sé la necesidad hoy en tu vida, pero sí sé que lo que más necesitas, más que cualquier otra cosa, entender y conocer y crecer en Cristo. Porque toda nuestra falta de identidad, nuestra falta de capacidad y carácter radica en que no estamos cimentados en Cristo. Dedícate a conocer con toda tu fuerza y con todo tu ser a Dios por medio de Cristo. Romanos 8 dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces todas las cosas Dios las usa para conformarte a la imagen de Jesucristo. Eso significa el sufrimiento, significa los momentos difíciles, eso significa los momentos de desacierto, significa los momentos que puedes pensar que estás muy bien. Dios está usando todo con un solo propósito,
conformarte a la imagen de Jesucristo. Y tenemos una lucha grande en nuestros corazones de pensar eso. Como un hombre como yo, con tantos pecados, con tantas mentiras, en mi corazón puede llegar a ser tan perfecto como Cristo. Es que no depende de tu fuerza, es que no depende de tu capacidad, no depende de tu moralidad, depende del poder de Cristo Jesús y punto. Entiende eso, iglesia. Salud. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ni siquiera estaba viendo tu capacidad, ni tu inteligencia, ni tu habilidad. Dice que de antemano conoció a los suyos para que fueran como su Hijo. Ni siquiera habías nacido. Y yo ya tenía un propósito más grande que el que tú puedes tener. Ser conformado a la imagen de Jesucristo. Eso nos lo llena de gozo en sus corazones. Han sido llamados a ser como su Hijo. Dice que al fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos, después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlo en relación correcta con Él, les dio su gloria. Amén. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tiempos de oración y tiempos en la palabra de Dios. Sé disciplinado en aplicar la palabra de Dios a tu vida. Ánimo, Dios está trabajando en tu vida. Muchas veces no vemos eso en nuestras vidas. Miramos más fracasos, miramos más luchas espirituales en nuestros corazones. Pero ánimo, Dios está trabajando. Y Dios está conformándote a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ánimo, porque Dios es poderoso. Ánimo, porque Él cumplirá sus promesas. Ánimo, porque no hay nada que pueda detener la mano de Dios. Segundo punto, esfuérzate en ser un hombre piadoso para la gloria de Dios y ser maduro en la fe. Vamos a ir un poco más rápido. Filipenses capítulo 1. Esfuérzate en ser un hombre piadoso. Cuando estoy hablando de hombre, estoy refiriéndome genéricamente, hombre y mujer. Esfuérzate por ser un hombre piadoso para la gloria de Dios y ser maduro en tu fe. Filipenses capítulo 1, 10 al 11. Dice así: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. No se trata de tu carácter, se trata de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Entre menos quieres pasar tiempo en la iglesia, menos estás disfrutando del carácter de Cristo en tu vida. Dios va a obrar, Dios va a operar, Dios va a trabajar por medio de la iglesia, los grupos pequeños. Pero Dios lo está haciendo. Esfuérzate en ser un hombre piadoso. ¿Cómo vamos a hacer eso? El fin supremo de la piedad es la gloria de Dios. Por lo tanto, como dijo Juan Calvino, somos de Dios, vivimos por tanto para Él, muramos para Él, somos de Dios. Esfuércense en consecuencia a todas las partes de nuestra vida por alcanzarlo como nuestro único fin legítimo. Esa debería ser nuestra mente hoy. Ser hombres piadosos que aman a Dios con toda su fuerza y con todo su corazón. Por lo tanto, esfuércense por ser hombres y mujeres piadosos. Eso significa que tenemos que matar el pecado que hay en nosotros, pero no depende de nuestra fuerza, depende del carácter de Cristo en nuestra vida. Entre más conocemos a Dios, más entendemos a Dios, más vamos a amar a Dios, vamos a amar más las cosas que ama Dios, vamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece. ¿Qué necesitamos? Tiempo de oración, tiempo en la palabra. Y esforzarnos por poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Eso significa piedad. Piedad no significa una persona que tiene compasión de todo el mundo. Piedad significa un hombre que camina en pos de Dios. Eso significa que aplica la palabra de Dios en su vida. Y son estrictos en su vida por medio de la palabra de Dios. No son legalistas que andan poniendo reglas y andan poniéndole peros y juzgando a los hermanos porque no viven como ellos viven, sino que ellos están tan interesados en su corazón y crecer en el conocimiento de Cristo, que ven a través de la palabra de Dios la maldad en su corazón y arrepienten de su maldad y caminan en santidad para la gloria de Cristo Jesús. Eso significa ser un hombre y una mujer piadosa, que ama por sobre todas las cosas la palabra de Dios, que ama el carácter de Dios, que ama conocer a Dios para entender en qué área está fallando en contra de Dios, arrepentirse de esos pecados y correr la carrera para la gloria de su nombre. Por lo tanto, lucha arduamente para proclamar el nombre de Cristo y alcanzar a otros para la gloria de su nombre. De esta manera, de estos 3 puntos, ustedes pueden crecer y apoyar a los pastores.
El trabajo de un pastor es simplemente oración y proclamar la palabra. Debería ser lo mismo ustedes. Orar, caminar, servir, proclamar la palabra. Lucha arduamente. Cada uno de estos verbos, yo quiero decirle algo, no depende de tu capacidad moral. Depende de Cristo. Ánimo porque todo el poder proviene de Dios en Cristo. Filipenses capítulo 1, 20 al 21. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Amén. Sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. ¿Cómo pueden apoyar a ustedes a sus pastores? Dediquen a conocer a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. Esfuércense por ser hombres y mujeres piadosas que aman a Dios sobre todas las cosas y luchen arduamente por proclamar el nombre de Cristo. Que dependa de ustedes, ustedes conozcan más a Dios, sean hombres y mujeres piadosos y puedan proclamar a Cristo. Yo creo en esta estadística, sí, por supuesto, porque he visto la predicación en muchas iglesias, no es Cristo. Porque yo voy a quemarme en el ministerio cuando mis expectativas no son Cristo. Porque voy a cansarme del ministerio cuando mis expectativas no son Cristo. Mi familia va a sufrir en el ministerio cuando mis expectativas como ministro no son Cristo. Pero sí voy a luchar, sí vamos a cansarnos. Pero igual que este pasaje nos enseña, Pablo dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Está hablando acerca del Evangelio, el poder del Evangelio y la proclamación del Evangelio. Sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. La práctica del Evangelio, no solo en la mente, pero en el corazón. Ánimo, iglesia, hay mucho trabajo que hacer. El crecimiento de esta iglesia no depende ni de usted ni de mí, depende de Cristo. Por lo tanto, tenemos que correr a buscar, conocer y entender a Cristo. ¿Cómo vamos a hacer eso de luchar arduamente para proclamar el nombre de Cristo? Tiempo de oración, tiempo en la palabra de Dios y trabaja arduamente por predicar a Cristo a otros. Hágalo constantemente, insensatemente. ¿En qué está puesta tu confianza? Porque si yo pongo mi confianza en algo que puede caerse, por supuesto, voy a sufrir, voy a estar desanimado, voy a estar sin esperanza, voy a estar triste, porque mis expectativas están en el lugar equivocado. Pero si sus expectativas son y están en Cristo, siempre va a haber gozo sobrenatural en nuestros corazones. ¿Ustedes quieren eso? Yo también. Por eso corramos desesperados a la gracia de Dios, buscando conocer y entender a Cristo. ¿Están animados porque no depende de ustedes, depende de Cristo? Amén. Gracias a Dios nunca depende de mí. Gracias a Dios nunca depende de mi fuerza, ni mi capacidad, ni mi inteligencia. Gracias a Dios no depende de mi moralidad. Gracias a Dios depende de Él y solo en Él, en su atributo, en su carácter, en su fuerza. Yo quiero animarle, muchas veces no queremos predicar de Cristo porque pensamos que nosotros tenemos que convencer a alguien. Es Cristo. Por supuesto, luchamos muchas veces a predicar de Cristo porque no estamos viviendo en Cristo. Cuando entendamos que todo depende de su poder y su gloria, todo va a tener una perspectiva diferente. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y 21. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. ¿Quién puede lograrlo? Dios. O incluso imaginar mediante su gran poder. No tu fuerza, su poder. Y dice que actúa en nosotros. Significa que tenemos que vivir de una manera que conozcamos cada día más a Dios. Amemos más a Dios, ser piadosos en nuestros corazones, ir en pos de Él, lo que Él ama, lo que Él desea, lo que Él quiere. Mediante el poder de Dios que actúa en nosotros. Gloria a Él, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy para siempre. Amén. No necesitamos ser más inteligentes, mi hermano. De hecho, entre más leo la Biblia,
Dios me dice que tengo que ser menos inteligencia en mí, o menos capacidad en mí, pero depender más en Él. No necesitamos pasar un seminario para entender mejor a Dios, necesitamos pasar más tiempo en la palabra de Dios, conociendo y entendiendo quién es Dios. Yo quiero animarle a que usted pueda confiar completamente en el carácter de Dios en su vida. Si usted ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, usted ha sido regenerado, redimido de su condición, no va a quedar igual como está. Por eso corra y camine con tanta fuerza hacia la gloria de Cristo, buscando cómo amar y conocer más a Dios con toda su fuerza y con todo su ser, proclamando el evangelio de verdad a todas las personas que usted puede tener, pero viviendo una vida piadosa en su vida. No depende de tu fuerza ni tu capacidad, depende de la fuerza y el poder de Dios. Nuestros fracasos son nuestros. Nosotros hemos decidido ver nuestra competencia y nuestra capacidad, pero tenemos algo que nos da el aliento y la esperanza y la fuerza, y se llama Cristo. Usted no necesita menos de Cristo, necesita más. Y entre más pasemos tiempo aquí en esta iglesia o en otra iglesia donde se predique la sana doctrina, usted no va a necesitar menos a Cristo, va a necesitarlo más. Entonces, mi amigo, mi hermano, lo único que yo puedo recomendarles y enseñarles es que necesitamos desesperadamente a Cristo. Eso significa dependencia en Cristo y no dependencia en nosotros. Ahí tienen que estar puestas tus expectativas. Que no importa cuántos fracasos hemos tenido hoy, Dios se va a glorificar y va a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, conformar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Por lo tanto, disfrutemos el camino, conociendo más a Dios, siendo hombres y mujeres piadosas y proclamando el nombre de Cristo en el poder de Dios y no en nuestra fuerza. Amén. Quiero invitarlos a orar. Señor, estamos muy agradecidos porque Dios, tu palabra nos enseña, Señor, que hemos cometido tantos errores, Señor, de pensar de que nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. Sin embargo, tú nos has llamado a descansar en tu palabra, descansar en tu carácter, descansar en tus promesas. No se trata de nosotros, se trata de ti. Cuando yo tengo la perspectiva correcta de quién es Cristo, por supuesto que voy a trabajar con tanta fuerza hasta estar agotado y agonizando, Señor, porque no se trata de mí, se trata de ti. Por supuesto que voy a hablar a Cristo de otro, Señor. Porque no se trata de mi poder ni mi capacidad. Se trata de usted. Gracias, Jesús, porque me encontraste en esta condición de pecado, malvado, en mi corrupción de mente y pensamientos y deseos. Pero te has tenido misericordia de mí para no dejarme así y transformarme a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. No merezco eso, Señor. Merezco morir en mis delitos y pecados, Señor, eternamente en el lago de fuego. Pero tú estás trabajando hoy en nuestras vidas para enseñarnos que tú eres más grande que todo. Y lo que tú inicias, tú lo terminas. Gloria a tu nombre. No a mi fuerza ni mi capacidad. Yo oro por mis hermanos aquí presentes hoy, Señor, para que ellos puedan conocerte cada día más a ti, Señor. Ellos no necesitan conocerse mejor a ellos mismos. Ellos necesitan conocerte a ti, Señor. Y por supuesto, por medio de tu conocimiento, de conocer que tú eres santo, vamos a reconocer nuestra condición pecaminosa y vamos a necesitar correr a la cruz. No necesitan más inteligencia emocional o más recursos, Señor. Tienen el recurso más grande, el Espíritu Santo en sus corazones, la palabra de Dios y a tu Hijo Jesucristo. No estamos solos. Gracias, Señor, por recordarnos que todo trata de Cristo, por Cristo y para Cristo, no por nosotros.